Desigualdad racial en Bogotá, Colombia. Análisis de las manifestaciones de racismo y sus impactos en las comunidades discriminadas, desde el paradigma crítico social. Por Pamela Bautista, estudiante de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Fundamentos de Sociología. Paradigma crítico social. Es un enfoque de investigación y análisis que se opone al paradigma positivista y propone una mirada a los fenómenos sociales desde la subjetividad de los actores sociales. Este paradigma se basa en la crítica social y tiene un carácter autorreflexivo, considerando que el conocimiento se construye siempre a partir de los intereses y necesidades de los grupos sociales. Adicional, el paradigma crítico social ayuda a que la gente se sienta bien consigo misma, también con sus vidas y su entorno social. Les da herramientas para afrontar las situaciones que creen imposibles y adicional también potencia sus competencias y las habilidades de la gente. El paradigma crítico social se relaciona con el racismo porque este paradigma busca analizar y cuestionar las estructuras sociales, las políticas y las económicas que perpetúan la misma discriminación y la desigualdad racial. También en el contexto del racismo, el paradigma crítico social em, examina y cuestiona las estructuras de poder, las instituciones sociales y contribuyen a la opresión de determinados grupos raciales. Adicional, también se centra en desentrañar las raíces del racismo sistémico y cómo se manifiesta en diversas etapas de la vida, como la educación, el empleo, la atención médica e incluso también la justicia. La historia del racismo en Colombia es compleja y está marcada por una diversidad étnica e incluso también cultural del país. Hay cuatro puntos clave en la historia del racismo en Colombia. El primero de ellos encontramos que fue en la época colonial, cuando los españoles nos colonizaron y hubo un sistema de jerarquías, cuando los europeos se colocaban en la cima, luego seguían los mestizos, los indígenas y los africanos. Esta jerarquía que ellos interpusieron influyó en la distribución del poder, los recursos y creó una brecha de desigualdad. En segundo lugar, encontramos la esclavitud. Este momento fue cuando fueron traídos los africanos como esclavos para trabajar en minas, en plantaciones, que contribuyeron al desarrollo económico del país, pero que fueron esclavizados y que los llevó a la discriminación de la población afrodescendiente. Como tercer punto encontramos la independencia y la posindependencia. Esto fue más o menos a mediados del siglo XIX, cuando Colombia se independizó de España. Allí había como muchas divisiones raciales, aunque cabe resaltar que la esclavitud fue abolida en 1851, lo que fue la población indígena y la afrodescendiente siguieron enfrentando muchos temas de discriminación y marginación social, incluso también económica. Y como cuarto punto encontramos la violencia y los conflictos. Colombia pues experimentó periodos de violencia y conflictos armados que afectaron mucho a las comunidades indígenas y a los afrodescendientes, porque ellos fueron desplazados y sufrieron violencias de derechos humanos. En la actualidad, el racismo en Bogotá se ve reflejado en muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, se han denunciado casos de exclusión de mujeres afrodescendientes en eventos públicos donde se les impide participar por sus vestuarios o por las danzas tradicionales de su cultura.
Y además también se ha observado que los afrocolombianos son uno de los grupos que más se siente discriminados en nuestro país. Hay algunos aspectos relevantes que se marcan mucho en el racismo en Bogotá y se ven muy reflejados en la actualidad. Entre ellos es la discriminación racial en Bogotá, por el cual los afrocolombianos e indígenas han sido víctimas de muchos estereotipos y prejuicios y exclusiones por su origen étnico y cultural. Otros dos aspectos relevantes encontramos los estereotipos y los prejuicios que tienen los afrodescendientes y en los cuales se basan en ideas erróneas y las generalizaciones sobre los grupos étnicos que perpetúan más la discriminación y la exclusión de estos grupos. Como segundo, tenemos también la exclusión y la desigualdad, porque ellos enfrentan muchos obstáculos, muchas barreras para poder acceder a oportunidades y recursos que limitan su bienestar y su desarrollo. Adicional, en Bogotá hay muchas organizaciones, comunidades y activistas que trabajan en denunciar la discriminación racial y promueven la inclusión y generan conciencia sobre la importancia y la diversidad y el respeto. A continuación veremos una entrevista donde se le pregunta a los ciudadanos si cree que en Colombia hay racismo. En el mundo se vienen presentando varios casos de racismo. Un ejemplo son los jugadores de fútbol Vinicius Junior y Hugo Rodallega. En Colombia el año pasado se presentaron más de 1.200 denuncias por discriminación racial. Por eso salimos a las calles a preguntarle a la gente si cree que en Colombia hay racismo. Veamos. Claro, en Colombia hay mucho racismo. Es una herencia que tenemos de creernos más que los demás, de dividirnos, y esa es una excusa más para dividirnos. La gente tiene el racismo interiorizado y aunque dicen que no existe, ven a un negro en la calle y es como mirándolo como de manera juzgativa. Entonces, en Colombia sí existe el racismo. Hay mucha discriminación hacia las personas que llaman de color, o sea, pero sí hay, claro, y se nota. Es evidente, por ejemplo, los comentarios con nuestra vicepresidenta, es evidente, bueno, no es exactamente Colombia lo que está pasando ahorita con el fútbol, pero yo creo que sí, yo creo que es evidente. Siento que en todo el mundo está marcado. En Colombia, obviamente, las comunidades afro están supeditadas a lo que les toca a veces. Y siendo colombiano, lo que más me duele es que no tenemos de dónde ser racistas, pero sigue existiendo. Colombia tiene mucho racismo. Hemos vivido el racismo todo un tiempo. En el trato, en muchas ocasiones te dicen a vos, no, no es por ser racista, pero eso es una frase, una expresión peyorativa que de alguna manera afecta mucho el desarrollo de las comunidades negras en este país. Se aplicó una técnica de encuesta de forma cuantitativa a 12 ciudadanos de Bogotá con 5 preguntas cada uno, que nos sirve como instrumento de recolección de información. Como primera pregunta tenemos, ¿consideras que el racismo es un problema significativo en Bogotá? Según los datos proporcionados, se puede concluir que el racismo es considerado un problema significativo en Bogotá. El 66,7% de las personas encuestadas respondió que sí, lo cual significa que la gran mayoría percibe el racismo como un problema en la ciudad. El 25% respondió que no y el 8,3% indicó que no está seguro. Como segunda pregunta, tenemos, ¿crees que el racismo afecta a diferentes grupos étnicos en Bogotá de manera desigual? Se puede inferir que existe una percepción de que el racismo afecta de manera desigual a diferentes grupos étnicos en Bogotá. El 75% de las personas encuestadas respondió que sí, lo cual indica que una gran mayoría cree que hay una desigualdad en el impacto del racismo en los diferentes grupos étnicos. El 8,3% respondió que no y el 16,7% indicó que no está seguro.
Tercera pregunta. ¿Piensa que existen políticas y medidas suficientes para combatir el racismo en Bogotá? De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 66,7% de las personas encuestadas en Bogotá respondieron que no creen que existen políticas y medidas suficientes para combatir el racismo. El 8,3% que sí existen políticas y medidas suficientes, mientras que el 25% no está seguro o no sabe. Es importante tener en cuenta que estos resultados reflejan la percepción de las personas encuestadas y no necesariamente representan em, la realidad objetiva de la situación. Como cuarta pregunta tenemos, ¿has presenciado o experimentado casos de racismo en Bogotá? De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 58,3% de las personas encuestadas en Bogotá respondieron que sí han presenciado o experimentado casos de racismo, mientras que el 41,7% respondió que no. Estos resultados indican que una parte significativa de la población de Bogotá ha tenido algún tipo de experiencia o ha sido testigo de casos de racismo en la ciudad. La última pregunta que se aplicó es, ¿consideras que la educación y la concientización son herramientas efectivas para combatir el racismo en Bogotá? Según los resultados de la encuesta, el 91,7% de las personas encuestadas consideran que la educación y la concientización son herramientas efectivas para combatir el racismo en Bogotá, mientras que el 8,3% respondió que no. Estos resultados sugieren que la mayoría de las personas reconocen el valor de la educación y la concientización como estrategias para abordar el racismo en la ciudad de Bogotá. El racismo es un problema complejo y arraigado en muchas sociedades, y su combate requiere de políticas y medidas integrales que aborden tanto las actitudes y creencias individuales como las estructuras y sistemas que perpetúan la discriminación racial. Es importante que las autoridades y la sociedad trabajen en conjunto para promover la igualdad y la inclusión y para crear un entorno en el que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto, independientemente de su origen étnico o racial. La educación y la concientización son herramientas poderosas para combatir el racismo, ya que pueden ayudar a generar una mayor comprensión y empatía hacia las personas de diferentes orígenes raciales y étnicos. Al proporcionar información precisa y fomentar la reflexión crítica, la educación puede desafiar los estereotipos y prejuicios arraigados, promoviendo una sociedad más inclusiva y equitativa. Es importante destacar que la educación y la concientización deben abordar tanto aspectos individuales como estructurales del racismo. Esto implicaría no solo trabajar en la sensibilización y el cambio de actitudes a nivel individual, sino también abordar las desigualdades sistémicas y las barreras institucionales que perpetúan el racismo. En resumen, los resultados de la encuesta indican que la mayoría de las personas en Bogotá consideran que la educación y la concientización son herramientas efectivas para combatir el racismo. Sin embargo, es fundamental que estas estrategias se implementen de manera integral y se aborden tanto en los aspectos individuales como estructurales del racismo para lograr un cambio significativo en la sociedad.